Gracias por escucharnos. Ponía la alarma al volumen mínimo. No por delicadeza, sino por hábito. Ese tipo de hábito que no se forma en un día ni en un mes, sino lentamente como la cal en un grifo, capa tras capa, hasta que una mañana cualquiera descubres que hace tiempo te has adaptado a vivir como si no estuvieras allí. 6, 10, febrero. Beatriz Moreno abrió los ojos antes de que sonara la alarma. Casi siempre los abría antes y se quedaba unos segundos mirando el techo. Una grieta sobre el armario. Apareció el invierno pasado, cuando los vecinos de arriba, los García, tuvieron una fuga. Debería haberla arreglado hace tiempo. No lo hizo. Y no fue porque no tuviera tiempo. Sus manos llegaban a todo lo que era necesario. Simplemente la grieta era un detalle tan preciso de ese techo que quitarla parecía incorrecto. Era como si la casa mostrara con honestidad: mira, por aquí pasó el agua, aquí hubo un problema, pero ahora todo está normal. ¿Normal? Beatriz se levantó y buscó las zapatillas en la oscuridad. Encontró una junto a la cama. La otra, inexplicablemente, estaba cerca de la puerta. Hacía tiempo que había dejado de sorprenderse de cómo los objetos se desplazaban por el apartamento sin su intervención. Caminó en silencio hacia la cocina, evitando pisar la tabla del suelo que crujía junto al baño. Esa madera sonaba exactamente como si quisiera despertar a la persona que dormía tras la puerta cerrada del dormitorio. La esquivaba automáticamente, como quien esquiva un charco en la oscuridad, no por pensamiento, sino porque sus pies ya se sabían el camino. En la mesa de la cocina había un plato con restos de la cena de ayer, junto a un tenedor. Carlos había dejado el envoltorio de la comida sobre la mesa, en lugar de tirarlo al cubo de la basura que estaba a medio metro, bajo el fregadero. Beatriz tomó el envoltorio, lo tiró, puso el plato en el fregadero y encendió el hervidor. Eso era todo. Así estaba organizada la vida. Se quedó junto a la ventana mientras el agua hervía. Tras el cristal, el patio invernal de las afueras de Madrid. La farola aún brillaba, aunque pronto amanecería. En el banco bajo la luz había una capa de escarcha intacta. Sobre el suelo se veían huellas pequeñas y precisas de un gato. El animal había caminado junto al banco y luego girado hacia la esquina, desapareciendo en la oscuridad. Beatriz miró esas huellas más tiempo del necesario para un gato en febrero. Luego, el hervidor hizo clic. Bebió el café de pie. No había tiempo para sentarse. A las 9:00 tenía una reunión con el director de compras sobre el proveedor de Valencia. Tenía que revisar las cifras una vez más. A las 11:00, auditoría en la tienda número 7. Había un descuadre que no podía explicarse de otra forma que no fuera por las manos del cajero, el señor Ibáñez. A las 14:00, informe ante don Vicente, el dueño de la cadena de supermercados. Don Vicente tenía la costumbre de hacer preguntas que parecían sencillas, pero cuya respuesta exigía conocer el balance de memoria. Beatriz lo conocía. Era la única cosa en su vida que no requería esfuerzo adicional. Las cifras se acomodaban en su cabeza por sí solas, como libros en una estantería, en el orden correcto. Bebió el café mirando por la ventana. No aparecieron más huellas de gato. La farola parpadeó y se apagó. Amaneció. Entró al dormitorio en silencio para coger su bolso. Carlos dormía de espaldas a la puerta. El edredón se había escurrido, dejando ver su hombro. Un hombro ancho, fuerte, bronceado incluso en invierno. Un buen hombro. Hubo un tiempo en que ella amaba ese hombro. Apoyaba la cabeza en él y se dormía sabiendo que nada malo pasaría, porque al lado estaba ese hombre grande, cálido y confiable. En la mesilla, el móvil de él seguía encendido con un video de YouTube sobre inversiones inmobiliarias. Probablemente se durmió viéndolo. Ella tomó el teléfono, apagó la pantalla, lo dejó en su sitio, cogió su bolso y salió sin hacer ruido. En el pasillo se miró al espejo. Traje gris marengo, el que usaba para las reuniones con el dueño. Pelo recogido, el rostro serio, ese rostro que aprendió a construir a los 25 años cuando se convirtió en jefa de contabilidad. Y comprendió: si quieres que los hombres mayores te escuchen, debes tener una cara que diga: sé más de lo que cuento. Nunca traicionaba ese rostro. En reuniones, en negociaciones, ante su suegra y a veces ante el espejo a las 6:30 de la mañana. Vamos allá, le dijo a su reflejo y salió. Se conocieron hace 7 años, en noviembre, en el cumpleaños de Carmen. Carmen trabajaba en la misma empresa que Beatriz, en el departamento comercial, y una vez al año organizaba una fiesta en su piso. Unas 20 personas, apretadas, alegres, con platos de embutidos en las mesas, y siempre algo roto. En casa de Carmen siempre se rompía algo.
O el enchufe del baño dejaba de funcionar una hora antes de que llegaran los invitados, o el grifo de la cocina goteaba, o como aquella vez, se estropeó el proyector. Carmen quería mostrar fotos de su viaje a los Pirineos. El proyector se encendió, mostró una foto de montañas y niebla y se apagó. Carmen se disgustó y empezó a llamar al servicio técnico. Los invitados fingían que estaban bien sin fotos. Beatriz estaba junto a la mesa con una copa de Rioja y observó cómo un hombre corpulento y desconocido tomó el proyector. Lo llevó a la mesa, lo desmontó sin prisa, con cuidado, no como un héroe, sino como alguien que sabe hacer su trabajo. Encontró algo dentro, lo ajustó y pidió cinta aislante. Carmen se la trajo. Él unió un cable, volvió a montarlo y lo encendió. El proyector mostró los Pirineos. «Oh», dijo Carmen. El hombre asintió y volvió a su copa. Beatriz lo había observado todo el tiempo. Sus manos eran grandes y hábiles. Miró su rostro. No buscaba atención, no miraba alrededor para ver si alguien lo admiraba. No fingía que fuera difícil, simplemente lo arregló. Luego bebió con calma, como si nada hubiera pasado. ¿Vas a todas partes con un destornillador?, le preguntó ella cuando se acercó. Él la miró. Tenía los ojos grises, un poco entrecerrados, como si estuviera acostumbrado a medir distancias antes de empezar a trabajar. «Es Carmen, siempre rompe algo». «Soy Carlos», dijo él, tendiéndole la mano. Beatriz respondió ella y se le estrechó. El apretón fue firme, corto, el de alguien que no necesita demostrar nada. «¿De qué la conoces?», preguntó él, señalando a Carmen. «Trabajamos juntas. ¿Y tú?». «Le hice la reforma el año pasado. Quedamos como amigos, según ella». «¿O sea que eres constructor?». «Jefe de obra», lo dijo sin énfasis, como un hecho. «¿Tú trabajas en sus tiendas?». «Directora financiera». «La cadena se llama Mercahogar. ¿La conoces?». «Compro material allí», dijo él. «Es una buena cadena. Nos esforzamos». Se quedaron en la cocina 3 horas más. Los otros invitados se movían de un lado a otro. Carmen puso música. Beatriz y Carlos hablaban junto a la ventana. Él le contaba sobre las obras, no presumiendo, sino explicando cómo funcionaba el negocio por dentro. Ella escuchaba con atención, hacía preguntas. Él se sorprendió. Las mujeres no solían preguntar por el forjado de los cimientos. Ella se rió. «Soy la financiera de una empresa de construcción y hogar. Sé más de cimientos de lo que me gustaría». «¿No te aburren los números todo el día?», preguntó él. «Los números no mienten», respondió ella. «Me gusta eso. Puedes decirle a una persona lo que sea y te creerá o no, lo olvidará o lo recordará. Pero el número está ahí. No puedes convencerlo de lo contrario». Él guardó silencio un momento, pensando. Beatriz notó que él no llenaba las pausas con palabras vacías. «Es una buena postura», dijo él. Ella pensó. «Es inteligente, de verdad». Su primera cita fue en casa de él. Carlos la llamó 3 días después y dijo: «Ven, yo cocino». Ella fue. Él vivía en un 5.º piso en el barrio de Usera. El piso era pequeño, masculino, sin adornos, pero las estanterías estaban perfectamente niveladas. Las herramientas en la entrada estaban ordenadas por tamaño en una caja especial. No había cortinas en el salón, pero a través de la ventana limpia se veía el parque y el atardecer teñía los árboles de un rosa suave. Hizo un guiso de cordero, compró un vino aceptable, no el más caro, pero sí bueno, ella entendía de vinos. Una ensalada sencilla. «¿Siempre cocinas así?», preguntó ella. «Cuando tengo para quién». Lo dijo sin flirteo, como un hecho. Como lo de los cimientos. Ella pensó, ¿es él? Después de cenar, sentados frente a la ventana, hablaron de su infancia. Él creció en un pueblo de Extremadura, su padre murió joven y su madre lo sacó adelante a él y a su hermano mayor, Pablo. Entró en la construcción por casualidad, trabajando en verano después del instituto, ganó su primer dinero y comprendió: esto puedo hacerlo. Ella le habló de su ciudad natal, una capital de provincia pequeña donde todos se conocían, y de cómo a los 18 años quiso irse no porque fuera malo, sino porque el horizonte estaba demasiado cerca. «Y te fuiste», dijo él. «Y me fui. Sola». Él la miró con atención y asintió, como si fuera lo correcto, como si él hubiera hecho lo mismo. Ella se fue a medianoche. En la puerta, él dijo: «Eres una buena compañía». «Tú también», respondió ella. No hubo un me gustas ni un quiero verte otra vez. Buena compañía, era honesto, ella valoraba la honestidad. Se casaron 2 años después, no porque tuvieran prisa, sino porque, como decía ella, todo estaba claro y no tenía sentido esperar. Fue una boda sencilla. Beatriz eligió un vestido crema, sin cola. Gastaron en el banquete solo lo necesario. Amigos de Carlos, colegas de ella, Carmen llorando de alegría. Decidieron vivir en el piso de ella,
que era más espacioso y estaba en una mejor zona. Ella había pagado la hipoteca en 6 años en lugar de 15. El piso de Carlos se puso en alquiler. Fue idea de ella. Él no se opuso. Los primeros 3 años fueron normales, incluso buenos. Especialmente la casa de campo. La casa era una herencia de la abuela de Beatriz. Una casa vieja en un terreno a 50 kilómetros de la ciudad. Estaba medio hundida, con el porche podrido y una chimenea que no se usaba hacía décadas. Los vecinos decían, derríbala y haz una nueva. Beatriz decidió restaurarla no por ahorro, sino porque la casa de la abuela debía seguir siendo la casa. Invirtió 4 años y mucho dinero. Niveló los cimientos, cambió las vigas, puso calefacción de gas, suelos radiantes en la cocina, arregló el jardín. Pusieron árboles frutales y jazmines junto a la entrada. Era su lugar. Era algo hecho por sus manos, contratado, pagado y dirigido por ella. Conocía cada clavo, cada rincón. Carlos en esos primeros años ayudaba de verdad, no solo mirando, sino hombro con hombro. Hubo un verano, el primer año de casados, en que los dos cambiaron el tejado. El viejo tejado de Texas estaba fatal. Contratarían a alguien, pero él dijo, lo hago yo, solo ayúdame. Y lo hicieron. Ella pasaba las piezas desde abajo, él las fijaba arriba. Hacía un calor que el aire vibraba. Ella gritaba bromas desde abajo para que no se cayera. Él se reía tanto que ella se asustaba de que de verdad perdiera el equilibrio. No se cayó. Al atardecer, se sentaban en el patio sobre un banco que él había hecho con tablones. Bebían cerveza fría bajo un cielo lleno de estrellas. Ella se apoyaba en su hombro y pensaba con seriedad, esto es la vida. No cenas en restaurantes caros ni vacaciones en el extranjero, sino un tejado, una cerveza y la sensación de que al lado tienes a alguien que no se rinde. En la pared de la casa de campo aún colgaba una foto de aquel verano. Los dos con ropa de trabajo, él con casco, ella riendo con los brazos en alto, rostros felices de gente que acaba de construir algo con sus manos. A veces pensaba en quitarla, pero no lo hacía. La empresa donde trabajaba Carlos Edificaciones del Sur quebró de repente y de mala manera. El director había estado haciendo trampas con licitaciones públicas y malversando fondos. Cuando estalló el escándalo, llegó la policía. La oficina se cerró. Todos los empleados fueron despedidos legalmente con su indemnización. Carlos llegó a casa a mediodía. En ese momento Beatriz trabajaba desde casa. Lo supo nada más verle la cara. Pálido, no asustado, sino perdido. Como alguien a quien le dicen que la carretera por la que ha conducido 15 años está cerrada y debe buscar un camino desconocido. Se acabó, dijo él. Cerraron la empresa. Ella se levantó y lo abrazó. Sin palabras, solo lo sostuvo. Luego le hizo un café y le dio tiempo. Por la noche se sentaron con una lista. ¿Qué empresas había en la ciudad? ¿Qué obras estaban en marcha? ¿A quién conocía él? La lista era larga. Él asentía. Sí, probaré allí. Hablaré con este. Los primeros 3 meses buscó de verdad. Beatriz lo veía. Volvía a las 6 o 7 de la tarde con ofertas impresas. En un sitio le ofrecían sueldo de peón, en otro la empresa parecía turbia, en otro le decían que esperara abril. Ella no le presionaba. Ella ganaba bien. Había ahorros. Pero Beatriz lo recordaba porque esas cosas se quedan grabadas. Una noche pensó, no está buscando el trabajo que quiere. Está buscando el trabajo perfecto que encaje en todas sus condiciones. Y si no lo encuentra, lo rechaza. Pero el trabajo perfecto no viene solo. Apartó el pensamiento. Era pronto. Pasó abril, pasó el verano. Salieron algunas chapuzas por conocidos. Reformó un baño a un vecino, ayudó a un amigo con una valla. Poco dinero, pero algo era algo. Ella no decía nada, pero llevaba su tabla de Excel, con fechas y cantidades. Hábito de financiera. Luego llegó septiembre. Luego el invierno. Y se dio cuenta de que había dejado de preguntar cómo va lo de el trabajo, no porque no quisiera saberlo, sino porque ya conocía la respuesta. La respuesta era siempre, ¿ha salido algo interesante o ya veremos la semana que viene? Ella dejó de preguntar y él dejó de contar, como dos personas que acuerdan no hablar de algo incómodo. Doña Carmen, la madre de Carlos, llamó un mes después de la boda para conocer el piso. Llamó a Carlos, no a Beatriz, diciendo que quería ir el domingo. Carlos avisó a Beatriz el viernes. Viene mi madre. Nada especial. Beatriz limpió a fondo y compró una tarta en una pastelería famosa que luego resultó que la suegra no soportaba. Ella prefería lo casero. Pero Beatriz no lo sabía entonces. Doña Carmen llegó a las 12 en punto. Entró, se quitó los zapatos y sacó sus propias zapatillas de una bolsa. Miró el pasillo, la cocina, el salón. No era demostrativa, pero su mirada era aguda.
como la de alguien acostumbrada a inspeccionar. Había sido inspectora de Hacienda, eso se lleva en la sangre. Encontró polvo detrás del radiador del salón. Pasó el dedo y dijo, como quien no quiere la cosa, hay que limpiar aquí, si no el calor no sale bien. Beatriz sonrió, cogió un trapo y limpió. Sintió algo, una pequeña grieta interna casi imperceptible, como un golpe en una taza. Aún puedes beber, pero el borde ya no es suave. Luego la suegra vio los títulos en la pared, 2 diplomas enmarcados, contabilidad y dirección financiera. Asintió. Está bien que seas instruida, dijo. Mi Carlos es muy listo. Necesitaba a alguien a su altura. Beatriz volvió a sonreír. Sabía sonreír justo cuando era más difícil hacerlo. Durante el café, doña Carmen habló de Carlos, de cómo era en el colegio, de cómo arregló una cerradura a un vecino cuando tenía 14 años, de cómo lo crió sola tras la muerte de su marido, de cómo nunca le dio problemas. El hijo ideal. Beatriz escuchaba. Era un retrato hermoso, pintado con amor y orgullo. No discutió el retrato. Simplemente miró al hombre que estaba a su lado, a Carlos, que sonreía ante las palabras de su madre, y pensó, ¿qué piensa él de este retrato? Coincide con la realidad. Luego se quedaron solas en la cocina mientras Carlos miraba algo en el ordenador. La suegra dijo sin preámbulos, cuida de mi Carlos, es un hombre blando, bueno, a esos la vida les hace daño. Beatriz la miró. Lo entiendo, dijo. Doña Carmen asintió satisfecha. Recogió su taza y se fue a las 3 en punto, según su horario. Beatriz estuvo mucho tiempo fregando los platos, no porque hubiera muchos, sino porque pensaba que a esos la vida les hace daño era una frase extraña para describir a un hombre adulto. ¿Blando bueno le hacen daño? ¿Quién? La vida, otros hombres o significaba tú, Beatriz, no le hagas daño, apartó la idea. Al fin y al cabo, una madre ama a su hijo. Una tarde de febrero, Carlos frente al ordenador. En la pantalla, un video sobre ingresos pasivos a través de tiendas online. Un joven con camisa blanca explicaba algo sobre márgenes de beneficio. Tenía una voz entusiasta y artificial. Carlos miraba con atención, o fingía hacerlo. Beatriz entró en casa a las 8 de la tarde. Llevaba 3 bolsas pesadas del supermercado. Además, se había desviado para comprar un queso curado especial que a él le gustaba. Era caro, pero compró un trozo. Ayer él había dicho, qué lástima que se acabó el queso. He traído queso, dijo ella. Hola, respondió él, sin apartar la vista del monitor. Beatriz dejó las bolsas en la cocina. Sacó la leche, los huevos, el pan, el pollo. Guardó el queso en el estante del medio del frigorífico, donde él siempre lo ponía. ¿Tienes tu queso favorito ahí? Repitió. Ajá, dijo él. Él no se levantó, no se dio la vuelta, no preguntó cómo le había ido el día. Y había sido un día duro. Había tenido la auditoría de la tienda 7 y sospechaba que tendría que despedir al cajero, lo cual era desagradable. Beatriz miró su nuca. Hubo un tiempo en que le gustaba acariciar ese pelo, solo porque sí. Pensó con calma, casi sin dolor, cómo se piensa en hechos consumados. ¿Cuándo empezó esto? No por qué ni qué hacer, sino cuándo. ¿Fue un momento exacto o ocurrió por capas, como la cal en el grifo o la grieta del techo, de forma invisible hasta convertirse en parte del paisaje? No había respuesta. Se fue a la ducha. Tras la pared, el joven de la camisa blanca seguía hablando con seguridad sobre los márgenes de beneficio. La reunión empezaba a las 8:30 y Beatriz nunca llegaba tarde. No por miedo, sino porque era lo correcto. Si eres la jefa y quieres que los directores de tienda entreguen los informes a tiempo, tú llegas a tiempo. Es el abecedario. La pantalla de la videoconferencia mostraba 9 cuadros. Rostros de gerentes de toda la región. Beatriz miraba la cámara. Tenía delante las cifras de la semana. En la tienda 4, dijo ella, las ventas han caído un 11%. Señor Valdés, explíquese. Valdés, un hombre grueso, empezó a hablar de la estacionalidad y de que la competencia había bajado precios en la pintura. La estacionalidad ya la he calculado, interrumpió Beatriz, sin levantar la voz. Según el coeficiente, la caída debería ser del 3%, no del 11%. Esa diferencia del 8% no es estacionalidad. Quiero un análisis del tráfico de clientes de este mes comparado con los tickets. Hoy, antes de las 16:00. Valdés asintió. Pasó al siguiente punto. Al acabar, una llamada de un proveedor. Un comercial joven que hablaba muy rápido anunció que tenían que subir el precio de los herrajes un 18%. Inflación, logística, ya sabe. Lo sé, dijo Beatriz. Tiene usted 3 horas. En ese tiempo, he buscado otros 2 proveedores en Toledo y Ciudad Real. Sus precios son más bajos, incluso con el transporte.
Si quiere mantener el contrato, vuelva al precio anterior más un 9% máximo. Es mi oferta. 3 horas. Silencio al otro lado. Debo consultarlo. Consúltelo. Espero hasta las 12. 00. Colgó. A las 12:00 el comercial llamó y aceptó un 11%. Ella aceptó porque su límite interno era el 12%. Ambas partes fingieron estar satisfechas. En los negocios es lo mismo. Comió un sándwich en su mesa. Apenas terminó, sonó el teléfono. Doña Carmen, Beatriz, miró la pantalla un segundo. Solo uno. Pulsó responder. Doña Carmen, buenas tardes. Beatriz, hija. Por fin te localizo. ¿Estás ocupada? Un poco. ¿Ha pasado algo? No, todo bien. Dile a Carlos que me llame. Hace 3 días que no sé nada de él. Me dijo que estaba en un proyecto muy grande y muy ocupado. Lo entiendo, pero soy su madre. Se lo diré, doña Carmen. Y dile que ha preguntado por él su tía Rosa. Ya sabes que lo adora, siempre dice, ¿qué sobrino tengo, con un trabajo tan serio y tan responsable? Muy bien, se lo diré. Bueno, no te distraigo. A trabajar, a trabajar. Beatriz dejó el móvil y miró por la ventana 3 segundos. El Madrid de febrero, gris, con árboles desnudos y suciedad en las aceras. Volvió a su tabla. Proyecto grande, muy ocupado. Cogió un bolígrafo y anotó una línea más en la columna de gastos. La historia de los proyectos se había formado sola, como esas cosas que empiezan de forma inocente. La primera vez Carlos le dijo a su madre, estoy asesorando en un par de obras. Era verdad al principio. Un conocido constructor le llamaba, con dudas, y le pagaba algo por los consejos. Pero el constructor encontró a otro. Los consejos se acabaron, pero la palabra proyecto se quedó en las charlas con la madre y se añadieron frases como clientes importantes, negociaciones, teletrabajo. Beatriz lo oía y callaba, no por cobardía, sino por evitar el drama. Pensó que ya se arreglarían, que no hacía falta disgustar a la madre. Luego fue tarde. La leyenda creció como la grieta de la pared que no se arregla a tiempo. Doña Carmen se lo contaba a tía Rosa a la vecina. Carlos asesora en proyectos de construcción, gana mucho dinero, ahora todos teletrabajan. Es un chico muy listo. Un pequeño mito familiar. Si lo tocas, se desmorona. Pero mientras tanto, ahí está. Beatriz comprendía que ella sostenía ese mito con su silencio, con su celo diré, y muy bien. Ella era tan arquitecta de esa mentira como él, solo que ella construía con la cortesía y el deseo de no herir a una anciana. A veces, de noche, pensaba que sostener la mentira ajena es también mentir. Ella, la mujer que le dijo al proveedor, tiene 3 horas. Decía, se lo diré en vez de doña Carmen. No hay ningún proyecto. Su hijo lleva 2 años y medio sin trabajar y el dinero que usted cree que él le envía es mío. Lo pensaba pero no lo decía. Llevaba la cuenta en Excel. Hábito de vieja contable. 3 columnas. Fecha, cantidad, concepto. La abría una vez al mes, la actualizaba y miraba el total. La hipoteca estaba pagada. Eso era bueno. El piso era suyo, sin cargas. El coche, un Volkswagen, 3 años de cuotas. El préstamo estaba a nombre de ella. Mensualidad, comunidad, comida, casa de campo, gas, luz, seguros, teléfono, todo previsible. En una línea aparte, transferencias a doña Carmen desde su cuenta a la de la suegra. Regularmente, una vez al mes, a veces 2 si había un imprevisto. En el concepto ponía transferencia. En el extracto de la suegra probablemente ponía lo mismo. ¿De quién? Pues de mi Carlos, claro, ¿de quién si no? En los últimos 6 meses había sumado 4,000 euros. Ayuda regular a mamá, más 2 veces por medicinas y una por un fontanero. El sueldo de Carlos en ese periodo había sido de 300 euros por ayudar a un vecino con una mudanza. Cerró el Excel. El informe de Valdés había llegado. Con el coche hubo un incidente feo. No un accidente, sino algo feo humanamente. Carlos fue al centro comercial con el Volkswagen de Beatriz. Ella le dejaba usarlo. Hay un coche que se use. Volvió y lo dejó en el garaje. Por la noche, mientras ella cenaba, él dijo sin preámbulos. Le han dado al espejo. ¿Qué espejo? El izquierdo, en el parking. Uno se pegó demasiado. Al salir, lo rozó. No me di cuenta enseguida. ¿Está muy mal? La carcasa está rota. El cristal está bien. El mecánico dice que hay que cambiar la pieza, ¿vale? Ella llamó al mecánico al día siguiente. 450 euros. Llevó el coche y lo recogió 2 días después. El espejo estaba nuevo.
Ella tenía una aplicación del seguro que registraba todo: velocidad, frenazos, rutas. Después de que él contara lo del idiota del parking, abrió la aplicación. Él había aparcado, salió despacio, sin maniobras bruscas. Simplemente calculó mal el ángulo y golpeó una columna. No hubo ningún idiota. Cerró la aplicación. No fue una mentira grande, fue una mentira pequeña, infantil, de esas que se dicen para evitar una charla incómoda. Era peor que una mentira grande. Una mentira grande es un conflicto. Una mentira pequeña es un hábito. Anotó los 450 euros en la tabla. Conoció a Isabel al principio de su carrera. Isabel era jefa de administración y quiso dimitir porque pensaba que la nueva jefa, Beatriz, no le gustaría. Beatriz habló con ella 1 hora. Isabel se quedó. 7 años después, trabajaban juntas y eran amigas de esas que se ven a diario y no se cansan. Isabel decía lo que pensaba, no por falta de educación, sino porque perder el tiempo en rodeos le parecía un desperdicio. Alta, pelirroja, divorciada, criaba un hijo adolescente del que solo decía crece y ya es bastante. Esa tarde estaban en una cafetería del centro. Beatriz tomaba un café solo, Isabel un café con leche. Beatriz dijo a Isabel directamente: ¿cuánto tiempo va a seguir esto? Beatriz sabía a qué se refería. No preguntó. Dio vueltas a su taza. No lo sé, respondió. Lleva 2 años y medio. Lo sé. ¿No busca nada? Busca. Pausa de vez en cuando. Isabel la miró. Su mirada no necesitaba palabras. Vivimos bien, dijo Beatriz. Yo puedo con ello. Sé que puedes. Siempre puedes. Pero no se trata de poder. ¿Estás cansada? No. Mientes. Beatriz miró el café. Una superficie oscura y lisa. Un poco, dijo al fin. ¿Un poco de verdad o un poco para que suene bien? Isabel. Vale, dijo Isabel apoyándose en el respaldo. Solo que te veo cada día. Hoy a las 8 estabas en la oficina, a las 8 de la tarde seguías respondiendo correos y luego te vas a comprar la cena. Eso se llama estar agotada en cualquier diccionario que no sea el tuyo. Beatriz no respondió, porque Isabel tenía razón. Y decir tienes razón en voz alta era algo que Beatriz no se permitía. Quizá reaccione, dijo al fin. Isabel la miró largo rato. Ese silencio contenía la pregunta no formulada. ¿Y si no? Terminaron el café. Hablaron de trabajo, de que Isabel tenía que cambiar las ruedas del coche. Se despidieron a las 9. Beatriz caminaba hacia el coche por la acera húmeda pensando que Isabel era la única persona a la que decía la verdad y que aún así la verdad sonaba más suave de lo que era. Un poco. El día de Carlos empezaba a las 10:00, a veces a las 10:30. No era una observación rencorosa, era un hecho. Ella lo sabía por el móvil cuando él enviaba un mensaje. Ya en pie, todo ok. Era la respuesta al ¿cómo estás?, que ella enviaba a las 9. 00, en un hueco entre llamadas. Él se levantaba, se hacía un café. Sabía usar la cafetera mejor que ella. Abría el portátil, miraba ofertas de empleo, eso le llevaba 15 minutos. No había muchas y ya las conocía todas. Cerraba la página, abría YouTube. Luego llamaba a su amigo Pablo. Pablo era una fuente inagotable de ideas. Recambios de coche, chatarra, ventas al por mayor en Amazon. Cada vez era un plan infalible, de verdad. La gente se hace de oro. Hablaban largo y tendido. Luego la idea se disolvía sola hasta la siguiente llamada. Una tarde Beatriz llegó a casa y él la recibió casi con alegría. Hoy ha salido un tema muy bueno. Te escucho. Pablo ha encontrado un proveedor de piezas de coches coreanos. Al por mayor, a 1/3 del precio de mercado. De verdad. Si compramos un lote, lo vendemos por internet y sacamos el doble. Esto funciona, hay mucha gente haciéndolo. Beatriz dejó la chaqueta. ¿Hace falta inversión? Bueno, para empezar no mucho, unos 8 o 10 mil euros. No, él guardó silencio. Beatriz, es una cantidad normal para un negocio así. Carlos, ella lo miró con calma. 8,000 euros es una cantidad normal para un negocio que tiene un plan, una empresa constituida, una cuenta bancaria y al menos una venta realizada. Pablo no tiene nada de eso. Bueno, ya veré, dijo él. Se fue al salón, se tumbó en el sofá y puso una serie. Ella fue a la cocina, puso el hervidor y se quedó mirándolo desde la puerta, tumbado, mirando la tele, con un pie apoyado en el brazo del sofá. Un hombre grande, cálido, que en otro tiempo fue alguien sólido. Pensó, no es malo, lo sabía con certeza. No es cruel, no bebe, no engaña. Simplemente se ha detenido, como un reloj al que se le olvida dar cuerda. Está ahí, marca la hora correcta 2 veces al día, pero no avanza.
¿Cuándo se detuvo? No lo sabía. Quizá pasó antes de conocerla y ella no lo vio. Quizá fue cuando cerró su empresa, o quizá alcanzó su límite y no quiso admitirlo. El hervidor silbó. Doña Carmen llamó a mediados de marzo. Beatriz, ¿iremos a la casa de campo por Semana Santa? Carlos me dijo que quizá nos juntemos todos. Me gusta tanto esa casa, el aire puro, la paz. Doña Carmen, tengo mucho trabajo esos días. Tengo que mirar el calendario. Bueno, el trabajo es importante, dijo la suegra alegre, pero la familia es lo primero. Ya se lo he dicho a tía Rosa. Le hace tanta ilusión escuchar a Carlos hablar de sus proyectos. Beatriz estaba en el coche, acababa de aparcar frente a la oficina. Escuchaba la voz de la suegra. Tras el parabrisas caía una lluvia fina. Está bien, doña Carmen, dijo al fin. Iremos. Sabía que dirías que sí. Eres una buena mujer, siempre lo organizas todo. Adiós, doña Carmen. Apagó el motor. Tía Rosa, a la que ya habían invitado sin consultarla. Buena mujer, siempre lo organizas todo. No era gratitud, era una descripción de funciones. Bajó del coche. La lluvia era molesta. En la oficina le esperaba el informe de Valdés, una llamada de Hacienda por la tienda 7 y un correo de un proveedor. Contestó al correo primero, porque era lo más fácil. Y a veces conviene empezar por lo sencillo. A finales de marzo, otra llamada de doña Carmen. Esta vez diferente. Beatriz, se ha roto una tubería en el baño. El fontanero dice que son 300 euros. Ya sé que Carlos está muy ocupado con sus proyectos y todo eso, pero he pensado que quizá tú podrías hacer la transferencia ahora y luego él ya te lo devuelve. Beatriz abrió la aplicación del banco, transferencia 300 euros. Enviar. Luego abrió su tabla, buscó la línea transferencia suegra, sumó y vio el total. 4.300 euros en un año. Luego él ya te lo devuelve. No anotó esa frase. Sería una línea inútil. ¿El dinero que luego devuelven no existe en contabilidad? Solo existen las cifras reales. Las cifras reales decían, en los 2 años y medio de Carlos busca trabajo, Beatriz había pagado el préstamo de su coche, arreglado el espejo, pagado la comida, las facturas, la casa de campo y enviado dinero a la suegra de parte de él. Su sueldo era bueno, pero no sí tenía que cargar con todo eso. Cerró la tabla. Se acababa marzo, llegaba abril. La nieve se iría de la sierra. El suelo se secaría y habría que abrir la temporada en la casa de campo. Le gustaba ese momento. Llegar la primera vez tras el invierno, abrir la casa, sentir el olor a madera y frío, e ir a ver los árboles frutales. Siempre sobrevivían. Algunas cosas sobreviven a pesar de todo. Vio la lista por casualidad. Carlos dejó el móvil en la mesa de la cocina. La pantalla estaba encendida, con las notas abiertas. No miró a propósito, simplemente pasó por allí con su taza. La lista se titulaba Semana Santa, escrita con sus letras grandes. Cordero 2 piezas, jamón del bueno, vino tinto 3 botellas, espárragos, postres, embutidos variados, fruta. Beatriz dejó la taza y leyó hasta el final. Hizo el cálculo mental que hacía siempre. El cordero, 80 euros mínimo. El jamón, otros 100 si es decente. El vino, 40 o 50. Espárragos, postres, unos 300 euros en total. Carlos salió del cuarto con cara de haber despertado hacía poco. Carlos, ¿es la lista para Semana Santa? Sí, cogió el móvil y se lo guardó en el bolsillo. Lo hablé con mi madre. Dice que hay que poner una mesa como Dios manda. Es fiesta. ¿Habéis hablado del presupuesto? Él la miró sin enfado, como quien no entiende a qué viene la pregunta. Bueno, tú sabes mejor qué comprar y cuánto. He hecho la lista para que no se olvide nada. Carlos, dijo ella con voz plana. Son unos 300 euros o más. ¿Hablaste con tu madre sobre quién paga? Bueno, lo compras tú. Pensé pausa. Siempre lo compras tú, ¿no? Pues eso dijo él con total sinceridad, como si el asunto estuviera cerrado. Fue a la cocina y encendió la cafetera. Beatriz se quedó en la puerta mirando su espalda, una espalda ancha, en una camiseta arrugada, la espalda de un hombre que tiene todo resuelto. Pues eso, asintió para sí misma, como quien marca una casilla en un formulario. 2 semanas antes de Semana Santa fue a la casa de campo sola, viernes tarde tras el trabajo. Llevaba 3 bolsas pesadas con comida no perecedera. Siempre se adelantaba. Había que calentar la casa, ventilar, ver si algo se había estropeado. Tardó 1 hora en llegar. La tarde de abril era larga y clara. El cielo en el horizonte brillaba. Aparcó, bajó del coche y se quedó un momento quieta. El silencio era total. No el silencio de ausencia de sonido, sino de sonidos diferentes. Un pájaro a lo lejos, el agua en la acequia,
el viento en los chopos, abrió la casa. Olía a madera y frío. Encendió la calefacción. Ella misma había elegido la caldera. Fue a tiendas, leyó características, consultó técnicos. Desde que la pusieron no había fallado. Colocó las cosas en la despensa, se hizo un té y salió al porche. Había arreglado el porche el año pasado. Quitaron las maderas podridas y pusieron unas nuevas de roble. Quedó bonito, sólido, sin adornos innecesarios. Se sentó en el escalón con el té entre las manos. El jardín aún dormía, pero la tierra estaba húmeda y oscura. Los árboles tenían yemas a punto de brotar. Conocía cada metro de ese terreno. Sabía dónde la tierra era más dura y dónde retenía el agua. Sabía que el jazmín debía podarse ahora. Todo eso era suyo. Suyo, cada clavo, cada teja, cada arbusto. Lo pensó con calma, sin drama. Era un hecho. Ese lugar era suyo. Y en una semana vendría doña Carmen con tía Rosa y empezarían a mandar en la cocina. Terminó el té y fue a revisar el cobertizo. Se enteró de los invitados el miércoles, quedaban 9 días. Estaba con el portátil en la cocina cuando Carlos dijo desde el salón: «Oye, Beatriz, me ha dicho mi madre que viene también su primo Pablo». Ella levantó la vista. «¿Pablo? ¿Quién es?» «Su primo de Cáceres, con su mujer. No los conoces, es buena gente». «Carlos, ¿cuántos seremos? A ver». Empezó a contar con los dedos, algo que parecía impropio de un hombre de 38 años. Nosotros dos, mi madre, tía Rosa, Pablo y Lucía, y también doña Angustias. ¿Quién es doña Angustias? Una amiga de mi madre de toda la vida. Trabajaron juntas en Hacienda. Está sola y mi madre le tiene pena. Beatriz cerró el portátil. «Carlos, somos 8 personas. Bueno, en la casa hay habitaciones. Hay 2 habitaciones. En una solo cabe una cama y una mesilla». «Pues alguien duerme en el sofá», dijo él con total tranquilidad, sin darse cuenta de que 8 personas en 2 habitaciones no es alguien duerme en el sofá. Es un problema logístico que tendría que resolver ella. Levantarse a las 7 de la mañana, cocinar para 8, vigilar que el agua caliente no se acabe. «Ya se nos ocurrirá algo», dijo él. «Allí nos apañamos». «Se nos ocurrirá», repitió ella. La palabra quedó flotando, como si fuera un idioma desconocido. Volvió a abrir el portátil y buscó camas plegables para comprar por internet. Compró 150 euros. Los anotó en la tabla. Esa semana tuvo auditoría fiscal. No fue grave, pero sí estresante. Los inspectores fueron a 2 tiendas a la vez. Beatriz estuvo 5 horas en una de ellas. Todos los documentos estaban listos. Nunca dejaba las finanzas de modo que hubiera que temer una inspección. Era su principio básico. Duermes tranquila si no tienes nada que ocultar. Paralelamente, hubo noticias de la otra tienda. El gerente no había registrado una devolución. No fue mala fe, sino descuido. Pero un descuido por el que ahora habría que responder. Isabel la llamaba cada 20 minutos. Isabel dijo por tercera vez: «No te asustes. ¿Tienes el documento de la devolución? Pues enséñaselo. Explica que fue un error administrativo que vamos a subsanar ahora mismo. Si se ponen pesados, me llamas». «Vale, pero es que miran con una cara...». «Isabel, los inspectores siempre tienen esa cara. Es su cara de trabajo. Enseña los papeles y no pienses más». El miércoles terminó todo sin multas. Solo una advertencia. Beatriz escribió el informe y lo firmó. Llamó al gerente de la tienda y le dijo lo que pensaba de los descuidos administrativos. Corto, sin gritos, pero claro. Él respondió: «No volverá a pasar». El jueves trabajó hasta las 10 de la noche. El viernes tuvo reunión y luego con Valdés. Llevó esos días como siempre, con calma, sin prisas, pero acostándose tarde. Y cada vez que llegaba a casa a las 10:30 y veía los rastros de una vida ajena vivida durante el día, una taza sucia, un paquete de galletas abierto, un cojín en el suelo, pensaba en ello el tiempo justo para recoger el cojín y nada más. Una de esas noches se miró en el cristal oscuro de la ventana mientras bebía agua. «Tengo 2 trabajos», pensó. Uno oficial, con sueldo y cargo. Otro sin sueldo ni cargo. Se llama familia. Bebió el agua y se fue a dormir. El sábado santo llegaron a la casa los 2 solos. Carlos conducía. Los invitados vendrían al día siguiente a las 11. 00. Beatriz llevaba todo lo necesario en bolsas que había preparado el viernes para no perder tiempo. Llegaron a las 3 de la tarde. La casa estaba caliente. Había pedido al vecino, don Paco, que encendiera la calefacción por la mañana. Don Paco lo hizo y hasta barrió el porche. Ella le llamó para darle las gracias. Mientras ella deshacía las maletas y organizaba la cocina, Carlos dio una vuelta por el terreno. «Todo bien fuera», anunció.
La hierba está creciendo. Habrá que segar pronto. ¿Habrá qué? Respondió ella. Él se sentó a la mesa con el móvil. Beatriz empezó a cocinar. ¿Un guiso de carne para el día siguiente? Tarda horas. Luego los huevos rellenos, los postres. Hacía las torrijas ella misma, con calma. Doña Carmen le había dicho por teléfono: las torrijas las debe hacer la dueña de la casa. Es la tradición. Beatriz cayó y batió los huevos. Carlos ayudó una vez. Cortó el embutido para el desayuno del día siguiente. Lo hizo con cuidado y lo puso en un plato. ¿Qué más hago?, preguntó. Mira si hay leña suficiente para la chimenea. Él fue a mirar. 15 minutos después volvió. Hay bastante. Se sentó a ver la tele. A las 10 de la noche lo principal estaba listo. La carne reposaba. Los postres estaban en la nevera. La mesa puesta. Mañana solo quedaba calentar y servir. Carlos ya dormía. Ella oía su respiración tras la puerta. Se quedó sola en la cocina. Fuera era una noche de abril silenciosa, con olor a tierra mojada. Las ranas habían empezado a croar. El reloj marcaba la 1:45. Miraba las torrijas sobre la mesa. Habían quedado bien. Doradas, dulces. Doña Carmen diría: mañana no es tan mal, que era su mayor elogio. Beatriz miró la mesa. 8 platos, 8 cubiertos que había comprado nuevos porque no había suficientes. Copas, un jarrón con unas flores que recogió por la mañana. Estaba preparando una fiesta. Una fiesta para 8 personas, en su casa, con sus manos, con productos pagados, con su tarjeta. Y mañana doña Carmen levantaría su copa. ¿Por quién? Beatriz aún no lo sabía, pero algo en el aire le decía que no sería por ella. Apagó la luz de la cocina, dejó una pequeña lámpara junto a la ventana y se fue a dormir. El domingo de resurrección empezó a las 7:00. Se levantó en silencio y bajó a la cocina. El sol de abril aparecía tras los chopos, bajo y lateral. Entraba por la ventana en una franja donde flotaba el polvo, ese pequeño polvo de las casas de campo. Puso el hervidor. Mientras se calentaba, terminó de decorar los platos. Todo estaba listo. La casa olía a fiesta, a guiso, a canela, a madera caliente. Un buen olor. Es el olor que hay cuando se ha trabajado. Carlos bajó a las 10:30, miró la mesa y luego a ella. «Qué bonito», dijo. «Lávate, tu madre llega a las 11». A las 11, un taxi paró en la puerta. Doña Carmen bajó primero, luego tía Rosa, ambas con bolsas pesadas, como si se mudaran. «¡Felices Pascuas!», gritó doña Carmen. «Igualmente», respondió Beatriz. La suegra le dio 3 besos, rápidos, ceremoniales. Tía Rosa la abrazó con fuerza. Entraron. Doña Carmen fue directa a la cocina, miró las torrijas y asintió. «¿Por qué no las has llevado a bendecir? Habría que haber ido a la iglesia. Doña Carmen, terminé de cocinar a la 1 de la mañana». Bueno, da igual, la tradición es la tradición. Tía Rosa ya estaba probando el sofá del salón. Carlos salió con una camisa de lino nueva. Beatriz se la había comprado hacía un mes en un centro comercial. «Madre», dijo él abrazándola, ¿habéis llegado bien? Sí. «¿Cómo estás?». Le examinó el rostro. «Has adelgazado». «Beatriz me alimenta bien, madre». Ya. Beatriz oyó aquello desde la cocina. «Beatriz me alimenta bien». Se dio la vuelta para seguir trabajando. A las 12 llegaron Pablo y Lucía en su coche, desde Cáceres. Pablo era un hombre alto, callado, con manos de trabajador. Lucía pequeña y silenciosa. Saludaron a Beatriz con cortesía. A las 12:30 llegó doña Angustias, una mujer de unos 60 años con una voz que siempre sonaba más alta de lo necesario. Beatriz acomodó a todos, explicó cómo funcionaba la ducha y el agua caliente. Las camas plegables estaban listas. Cuando se sentaron a la mesa era la 1:30. Beatriz miró la mesa, larga, llena de comida, con los 8 comensales. Era una imagen hermosa. Sabía poner mesas hermosas. No por placer, sino porque si se hace algo, se hace bien. «Beatriz», dijo Carlos desde el otro extremo, «siéntate ya». Ella se sentó. Lucía le dijo en voz baja: «Qué bonito tienes todo». «Gracias», asintió Beatriz. Tía Rosa hablaba de sus cosas. Pablo servía el vino. Era un día espléndido, soleado, con el cielo azul. Beatriz cogió su copa y esperó al primer brindis. Doña Carmen se levantó despacio. Se levantó con dignidad, con sentido del momento. Sabía cómo hacer un brindis. Se irguió, levantó la copa a la altura correcta y esperó a que todos la miraran. Tía Rosa dejó de hablar. Pablo soltó el tenedor. «Queridos todos», empezó doña Carmen con esa voz especial de quienes quieren ser recordados. «La Pascua es la fiesta del Renacimiento. He creído en eso toda mi vida. Pase lo que pase,
Hoy celebramos que la luz es más fuerte que la oscuridad. Lo he comprobado en mi propia vida. Cuando me quedé sola tras la muerte de mi marido, resistí porque Dios no abandona a quienes se esfuerzan. Pausa. Miró a los comensales satisfecha. Quiero brindar por la familia, por estar juntos, por tener esta casa, esta mesa. Su mirada resbaló sobre Beatriz, un segundo, sin detenerse, y sobre todo por mi Carlos. Mi hijo es un hombre de verdad. Lo digo con orgullo. Él mantiene a toda la familia. Hizo un gesto descuidado hacia Beatriz, como quien señala un mueble que está ahí pero no importa. Él nos cuida a todos. A mí no me falta nada gracias a él. Quedan pocos hombres así. Por él, por nuestro apoyo, salud, dijo tía Rosa. Pablo levantó la copa. Lucía la levantó sin mirar a Beatriz, bajando los ojos. Doña Angustias sonrió a la suegra. Carlos. Beatriz lo vio de reojo. Miraba al mantel. Beatriz sostenía su copa. Vino tinto. Ella misma lo había elegido. 3 botellas a 15 euros cada una. Él mantiene a toda la familia. No mencionó a Beatriz, ni a la dueña de la casa, ni a la mujer que había cocinado todo aquello. Dijo esta, como se habla de un objeto, no supo explicar qué fue lo que hizo clic. Ni una palabra ni un gesto, aunque el gesto fue feo. Quizá recordó sin esfuerzo la noche anterior a la 1:45, sola en la cocina. Quizá recordó la tabla de Excel con los 4.300 euros de la suegra. O quizá simplemente pensó que doña Carmen se bebería el brindis, todos comerían y todo seguiría igual durante otros 2 años y medio. O quizá fue simplemente que ya era suficiente. Dejó la copa en la mesa. Con cuidado, sin ruido, se puso de pie. O sea, dijo Beatriz con voz tranquila y firme. Era la misma voz que usaba en las reuniones cuando encontraba un error en los cálculos ajenos. No acusaba, constataba. O sea, que habéis venido a mi casa, os coméis mi comida, vivís de mi dinero y os atrevéis a decir esto. El silencio fue total, de esos en los que la gente deja de respirar. Tía Rosa abrió la boca y la cerró. Pablo bajó la copa lentamente. Doña Carmen también bajó la suya. Beatriz dijo la suegra con voz dura. ¿De qué estás hablando? ¿De dinero? Doña Carmen Beatriz no se sentó. Yo siempre hablo de dinero, es mi trabajo. Hablemos de dinero, Beatriz, dijo Carlos en voz baja. Carlos, espera, dijo ella con calma. Doña Carmen, usted está sentada ahora mismo en una casa que yo pagué, o mejor dicho, la heredé de mi abuela, pero la restauré entera con mi dinero. La caldera que calienta esta casa, la elegí y la pagué yo. El tejado lo pagué yo. El porche lo pagué yo. No es nuestra casa de campo, es la mía. ¿Pero qué dices? Empezó tía Rosa. Tía Rosa, voy a terminar, ¿vale? Beatriz la miró con firmeza. La comida de esta mesa, el cordero, el jamón, el vino. Lo compré yo el viernes por la tarde. Todo con mi tarjeta. Las torrijas que veis en la mesa, las hice yo desde las 10 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Sola. Doña Carmen se irguió. Mi Carlos también. Carlos cortó el embutido, dijo Beatriz. Es verdad. Un trozo de chorizo. Ahora, sobre lo de que mantiene y cuida a toda la familia, Beatriz cogió su móvil de la mesa, siempre lo tenía cerca. En los últimos 6 meses, en su cuenta bancaria han entrado 2.100 euros. Son transferencias desde mi cuenta, no desde la de Carlos, desde la mía. Si quiere, le enseño el extracto ahora mismo. Silencio. En un año, 4.300 euros. Eso es lo que usted llama, Carlos, ayuda a mamá. Solo que no es Carlos, soy yo. Doña Carmen la miraba. Algo cambiaba en su rostro. Como cuando una tela tensada al límite empieza a rasgarse. El préstamo del coche en el que ha venido Carlos está a mi nombre, continuó Beatriz, 350 euros al mes, desde hace 2 años. Facturas, comida, seguros. Yo, el espejo que Carlos rompió en el parking, 450 euros, también yo. No es odio, doña Carmen, es aritmética. Usted ha dicho que él nos mantiene. Quiero saber exactamente a quién mantiene él en esta mesa. Carlos estaba pálido. No miraba a su madre, ni a Beatriz. Miraba al mantel, al mismo punto que antes. Pablo tosió. Bueno, quizá deberíamos. Pablo, no hace falta que os vayáis, dijo Beatriz. Ya he terminado. Guardó el móvil. Doña Carmen, no hay proyectos. Carlos no asesora a nadie. Lleva 2 años y medio sin trabajar. No fue culpa suya al principio, las empresas cierran, pero 2 años y medio es una elección. No le dije nada antes porque creía que era un asunto de pareja, pero hoy usted ha brindado por el proveedor de la casa y he decidido que ya está bien. Se sentó, cogió su copa, bebió un sorbo y la dejó.
El silencio duró mucho tiempo. Tía Rosa dijo, Dios mío, no como exclamación, sino porque no encontró otra palabra. Doña Angustias miraba su plato deseando volverse invisible. Pablo miró a Lucía. Ella asintió levemente, como si siempre lo hubiera sospechado. Doña Carmen no decía nada. Estaba sentada recta. Su rostro, observó Beatriz, no era de ira, sino de desconcierto. Fue inesperado. Beatriz esperaba gritos. En cambio, vio a una mujer a la que le acaban de decir que el camino que ha recorrido toda su vida era el equivocado. Carlos, dijo la suegra, al fin. Él levantó la cabeza. ¿Es verdad? Silencio. Muy largo para una pregunta de 2 palabras. Bueno, empezó él. ¿Es verdad o no? Preguntó doña Carmen, en voz baja pero firme. Él asintió apenas, pero asintió. Doña Carmen dejó su copa, cogió una servilleta y se limpió los labios con cuidado, como alguien que mantiene las formas aunque todo se derrumbe. Os pido disculpas, dijo, sin mirar a nadie en concreto. Se levantó y salió al porche. Tía Rosa fue la primera en reaccionar. Siempre lo hacía, no soportaba el vacío. Bueno, en las familias pasa de todo, hay que hablar. Tía Rosa, la interrumpió Pablo con suavidad. ¿Ponemos el café? Sí, yo lo pongo. Se levantó, aliviada por tener algo que hacer. Pablo miró a Beatriz. Su mirada era directa. Has hecho bien, dijo en voz baja. Lucía asintió también. Beatriz no respondió. No necesitaba aprobación. Dijo la verdad porque era la verdad. Carlos se levantó sin decir nada y fue al porche con su madre. Beatriz comió un trozo de carne. Había quedado bien. Tenía razón con el tiempo de cocción. Doña Angustias probó un poco de postre. Pablo sirvió más vino. La vida en la mesa volvía a moverse, torpemente, como el tráfico tras un accidente, cuando ya se han llevado los coches. Tía Rosa hacía ruido con la cafetera. Cuando el café estuvo listo, Beatriz se levantó y dijo a Pablo, vigila la cafetera. Salió por la puerta trasera al jardín. La tarde de abril avanzaba hacia las 3. El sol estaba alto y cálido, con esa luz dorada de primavera. Caminó por el borde del jardín para no pisar la tierra blanda y salió por la verja hacia un pequeño estanque que había cerca. El camino estaba lleno de hierba fresca. Se sentó en un tronco caído. Las ranas callaron al sentirla. Sacó el móvil. Isabel respondió al primer tono y bien preguntó, ¿lo has dicho? Lo he dicho, pausa. ¿Cómo? Con calma. Mientes. Un poco, admitió Beatriz. ¿Qué ha dicho la suegra? Nada de momento. Se ha ido al porche con Carlos y él no habla. Entiendo. ¿Cómo estás tú? Beatriz miró el agua. Estaba inmóvil. Solo en un punto había ondas pequeñas. Algo se movía en el fondo. Bien, dijo. Ese bien tuyo tiene 20 significados. ¿Cuál es ahora? Tranquila. Bueno, eso ya es algo, dijo Isabel. Beatriz, eres valiente. En serio, no cualquiera lo hace. No fue valentía, Isabel, fueron números. Siempre dices lo mismo, solo números. Pero detrás de los números hay 3 años, Beatriz. 2 años y medio. Vale, 2 y medio. Isabel suspiró. ¿Y ahora qué? No lo sé, dijo Beatriz con sinceridad. Ya veremos. Llámame luego. ¿Lo haré? Guardó el móvil y se quedó mirando el agua. No lloraba. No tenía ganas de llorar. Revisó su interior. ¿Había dolor? No. Había algo más. Ligereza. Como cuando dejas una carga pesada en el suelo. No porque la carga desaparezca, sino porque ahora todos ven que existe y quién la lleva. Se levantó y volvió a la casa. En el porche estaban doña Carmen y Carlos. La puerta estaba entornada. Beatriz no entró, pasó de largo por el lateral. Pero oyó la voz de la suegra, baja, sin la pompa de antes. Te crié sola, decía doña Carmen, sola tras la muerte de tu padre. Lo sabes, madre, respondió Carlos. Cállate, estoy hablando yo. Te crié pensando que serías un hombre íntegro, responsable. Creí en eso toda mi vida. Creí que te iba bien y que no me contabas las cosas para no preocuparme. Me decía, es independiente, puede con todo y... Carlos, le has quitado dinero a tu mujer y me has dicho que era tuyo. Madre, yo. Le has quitado su dinero y me has dicho que era tuyo. ¿Entiendes lo que significa eso? Beatriz entró en la casa y cerró la puerta de la cocina. Tía Rosa servía café. Pablo estaba sentado y Lucía ayudaba a recoger. Doña Angustias miraba por la ventana. Beatriz, dijo tía Rosa, siéntate, toma café. He encontrado unos bombones en el armario. Tía Rosa, los compré para el café. Es donde deben estar, dijo Beatriz.
Pues eso. Pues eso. Tía Rosa estaba en su salsa, alimentar a la gente en crisis. No te disgustes, hija. En las familias pasa de todo. Recuerdo que a una vecina, tía Rosa, dijo Pablo con suavidad, pero ella calló. Beatriz bebió su café de pie, mirando la mesa a medio recoger. Nadie había probado las torrijas antes del brindis. ¿Probadlas?, dijo ella. Las hice yo. Lucía cogió un trozo, asintió. Están muy ricas, gracias. Pablo también comió. Lo hizo en silencio, con el respeto de quien reconoce algo bien hecho, pero no sabe si es el momento de elogiarlo. Están buenas, dijo al fin. Es la receta de mi abuela, respondió Beatriz. Carlos entró en la cocina media hora después, se sentó y cogió la taza que tía Rosa le había servido. La sostenía entre las manos, en silencio. Pablo se levantó y tiró de la mano de Lucía. Vamos fuera que nos dé el aire. Salieron. Tía Rosa fue tras ellos. Doña Angustias también salió, cerrando la puerta con cuidado. Se quedaron solos. Carlos miraba su taza. Beatriz estaba enfrente. Beatriz, dijo él al fin. Carlos, tengo algo que decirte. Te escucho. No como tu mujer, sino como la persona con la que vives. Hablaba con calma. No había preparado el discurso. Las palabras salían solas, porque llevaba tiempo pensándolas. No voy a decirte que eres malo. No lo eres, lo sé, pero te has detenido. Hace 2 años y medio que te detuviste y la vida alrededor seguía, y alguien tenía que tirar del carro. Ese alguien he sido yo. Y no te guardo rencor, o no solo rencor, es más bien cansancio. Pero no voy a seguir así. Es imposible. No porque no quiera, sino porque es incorrecto. Para los dos. Creo que tú también lo entiendes. Lo entiendo, dijo él en voz baja. Vale, entonces seamos concretos. Bebió un sorbo de café. Tienes un oficio, uno bueno, que sabes hacer mejor que la mayoría. He visto cómo trabajas, sé lo que vales, en Madrid hay obra, hay trabajo, hay que buscarlo. Beatriz, lo he intentado. Carlos no le dejó dar explicaciones. No quiero explicaciones. Quiero resultados. Te lo digo como se lo digo a mis gerentes. No me importa por qué no se ha cumplido el objetivo, me importa qué vas a hacer y cuándo. No. Él la miraba, te doy 3 meses, no porque sea un número mágico, sino porque 3 meses de búsqueda real dan resultados. Si en 3 meses no hay nada, volveremos a hablar y esa charla será diferente. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo entiendo, dijo él. En ese lo entiendo, había algo que no había estado antes. Hasta entonces, yo llevo la casa como hasta ahora, pero ni una transferencia más a tu madre desde mi cuenta. Si quieres ayudarla, hazlo tú. El préstamo del coche. A partir del mes que viene, pagas la mitad. Si no puedes, vendemos el coche. Compraré otro a mi nombre. Él escuchaba, asimilando cada palabra. Y lo último, dijo Beatriz. Nada de planes con Pablo, nada de inventos. Un trabajo de verdad, con contrato y sueldo real. Eso no se negocia. Silencio largo. ¿Quieres el divorcio?, preguntó él. Quiero que trabajes, respondió ella. Son cosas distintas. Él asintió despacio. Vale, dijo. Ese vale sonaba distinto a su ajá habitual. Tenía algo de aquel hombre que 7 años atrás arregló el proyector sin decir una palabra de más. Ella no se lo dijo. Se levantó y recogió la taza. Buenas noches, dijo. Buenas noches, respondió él. Por la mañana, doña Carmen se levantó pronto, antes que Beatriz. Beatriz oyó cómo caminaba por la cocina y encendía el hervidor. Se quedó un rato más en la cama y luego bajó. La suegra estaba junto a los fogones. Al ver a Beatriz, no apartó la mirada. Simplemente dijo, siéntate, te pongo un café. Fue inesperado. En 7 años, doña Carmen nunca le había servido café. Siempre era al revés. Beatriz se sentó. La suegra puso las 2 tazas y se sentó enfrente. Bebieron mirando por la ventana. El amanecer era rosado sobre los chopos. Tienes una casa muy bonita, dijo doña Carmen al fin. Ayer estuve mirando el jardín. Está todo muy bien hecho. Gracias. ¿Lo planeaste tú? Yo sola. Doña Carmen asintió. Voy a llamar a Pablo hoy, dijo ella, al mayor. Le contaré todo. Debes saberlo. Beatriz se sorprendió, pero no lo mostró. Pablo vivía en el norte y apenas se metía en asuntos familiares. Que doña Carmen quisiera contarle aquello significaba algo. Muy bien, dijo Beatriz. Tía Rosa apareció a las 8, vio a las 2 mujeres en la mesa y se detuvo un segundo. Luego sonrió. ¿Desayunamos? Se fueron al mediodía. Doña Carmen y tía Rosa en taxi. Beatriz y Carlos en el coche. Casi no hablaron por el camino. Ella conducía. Madrid estaba cerca. Los campos empezaban a estar verdes. Al entrar en la ciudad, Carlos dijo,
Beatriz, mañana llamaré a Luis. Trabajamos juntos en la anterior empresa. Ahora es jefe de obra en una constructora nueva. Me dijo que buscaban gente. Muy bien, dijo ella. No me crees. Lo comprobaré, respondió ella. No es lo mismo. Él calló y luego murmuró. Es justo. Isabel llamó al día siguiente. Cuéntame. Beatriz hizo un resumen. La suegra pidió perdón. Carlos ha prometido buscar trabajo. Promesas de Carlos ya hemos oído. Isabel Beatriz suspiró. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Vale, 3 meses. Pero Beatriz, no le des otros 3 meses después. ¿Sabes lo que digo? Lo sé, Isabel. Soy financiera. Sé cerrar proyectos que no dan beneficios. Isabel se rió. Eres temible, pero te quiero por eso. Soy pragmática. Hablamos el jueves. Las 2 semanas siguientes a Semana Santa fueron iguales por fuera. Ella trabajaba, él estaba en casa, pero había detalles. Él se levantaba antes, a las 8:30. Ella no decía nada, pero lo anotaba. Dejaron de haber llamadas eternas con Pablo, y al tercer día llamó de verdad a Luis. Tuvo la entrevista el miércoles, volvió a las 3 de la tarde. He ido, dijo, me han ofrecido entrar como jefe de grupo el lunes. Mes de prueba, sueldo de 1,800 euros. Beatriz le miró desde su portátil. ¿Con contrato? ¿Con contrato? Bien, dijo ella. Él fue al salón, ella volvió a sus números. 1,800 euros no era lo de antes, pero era un principio, una realidad. Doña Carmen llamó a finales de abril. Beatriz, llamo solo para charlar. ¿Cómo estás? Beatriz se detuvo en el pasillo. Nunca la llamaba solo para charlar. ¿Estoy bien? ¿Trabajando? Iré a la casa el fin de semana. Ya estarán en flor los árboles. Seguro. Cuida los jazmines. Hay que podarlos ahora. Beatriz sonrió. Ya lo he hecho. Bien, bien. Beatriz ha hablado con Pablo. Me dijo que él ya se lo imaginaba. Me dijo, madre, tú le protegías en vez de ayudarle. Tenía razón. Creía que le protegía y solo estaba cerrando los ojos. Beatriz miró por la ventana hacia el cielo de Madrid. No es tarde, doña Carmen. Gracias, Beatriz. Carlos empezó el lunes, ¿verdad? Sí, con contrato. Menos mal, dijo la suegra. Menos mal. Se despidieron. Beatriz se sentó en el sofá. Carlos estaba trabajando. Estaba sola. Pensó que 7 años es mucho tiempo y que uno se acostumbra a una configuración de vida. Y cuando cambia hay que adaptarse. No sabía qué pasaría en el futuro, no sabía si Carlos aguantaría o si volvería a las andadas, no hacía pronósticos. En las personas no hay leyes fijas, solo hay lo que hacen hoy. Y hoy él fue a trabajar. Eso bastaba por hoy. El jueves se vio con Isabel. Lo has conseguido, dijo Isabel. No sé si he conseguido algo, Isabel, pero ahora es más honesto. Eso es lo más difícil. Beatriz miró por la ventana. Un hombre caminaba sin chaqueta, desafiando a la primavera. Isabel, ¿recuerdas que hace un año me preguntaste cuánto tiempo seguiría esto? Lo recuerdo. Entonces dije que no lo sabía. Ahora sí lo sé. ¿Cuánto? El tiempo que sea correcto, no más. Isabel asintió. Cuéntame de Valdés. ¿Ha entregado el informe? Hablaron de trabajo y de la vida. Carlos llegaba a casa a las 6:15. Se quitaba los zapatos y preguntaba, ¿ayudo en algo? Corta el pan. Lo hacía en silencio, un silencio nuevo. El domingo fueron a la casa de campo. La primavera estaba en todo su esplendor. Los frutales estaban blancos y olían a gloria. Carlos cogió una pala y se puso a cavar en el huerto. Ella le miraba por la ventana. Sabe cavar, pensó. Bien hecho. Salió con su propia herramienta y trabajaron juntos. Él dijo, los bancales están bien puestos. ¿Quién los hizo? Yo. Él sonrió para sí mismo. Ya lo sé. Y ella sonrió también, sin mirarle. El lunes, ella conducía de vuelta a la ciudad. El aire olía a tierra y flores. Carlos se había ido antes en autobús para llegar a la obra. Ella estaba en paz. No era felicidad del libro, era algo más sólido. Era orden, y el orden lo mantenía ella. El camino seguía adelante. Ella conducía. Gracias por escucharnos hasta el final.